amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. El alfil catalán señorea en todo el tablero. Partida entre Nepomniachtchi y Alexeyenko en la 10ª ronda del torneo de candidatos de la FIDE. Las negras, en una apertura catalana, nuevamente eliminan la tensión central, dándole al blanco una gran actividad a su alfil de G2 y la ocupación de las columnas centrales C y D. El alfil catalán de G2 se apodera del tablero, causando muchos daños al negro. Pero vamos a ver esta partida que comenzó con una apertura inglesa, C4, y después de caballo F6, G3, E6, alfil G2 y D5, se transpone en unos cuantos movimientos en una apertura catalana. Tras caballo F3, D por C4, dama A4 jaque, caballo de B a D7, dama por C4, A6. La idea de este movimiento evidentemente es ganar tiempo con el avance B5 atacando la dama y posteriormente el desarrollo del alfil para oponerse al alfil catalán que está en G2. Por eso las blancas, como medida preventiva, retiran su dama a C2 y sigue C5, aprovechando que las blancas no presentan su peón en D4. Estas continúan su desarrollo con caballo C3, alfil E7, enroque corto, y es ahora cuando el blanco se preocupa por su centro y juega D4 de una manera activa. Las negras juegan la captura C por D4. Como en la partida que comentamos anteriormente, la eliminación de la tensión central favorece al blanco, puesto que tendrá mayor actividad de sus piezas, fundamentalmente el alfil de G2 y al futuro dominio de las columnas centrales de D y de C. Mejor hubiera sido tranquilamente el avance B5, sin temor al salto caballo E5 que amenaza la torre de A8, pero las negras tranquilamente capturan caballo por E5. En este momento el blanco no debe capturar la torre de A8 debido a la captura del peón de C por D4 atacando el caballo, con lo cual quedarían con ventaja. Por eso es necesario la captura D por E5 y ahora caballo D5, donde las blancas solamente tienen una ligera ventaja. Pudiéramos decir que la ventaja de la salida. Pero en la partida siguió C por D4, caballo por D4. Ahora el alfil de G2 es dueño de la gran diagonal blanca y pronto llegará la ocupación de la columna D. El negro continuó con dama C7. Sin embargo, la continuación mejor y más recomendada y jugada también según el livebook es caballo B6 y a torre D1 seguir con dama C7. Pero las blancas mantienen una ligera ventaja, aunque en menor cuantía. Esta posición se debió jugar por el negro en la continuación del encuentro. Luego de dama C7, torre D1 y torre D8. Una novedad
en esta posición. Anteriormente se había jugado el salto del caballo a C5, pero las blancas logran ventaja después de caballo A4 en una partida entre Korotkov y Provotorov en la ciudad de Vorónezh en el 2008, donde las blancas obtuvieron la victoria en tan solo 26 movimientos. Otra jugada era caballo B6, como habíamos comentado anteriormente, y las blancas tienen una ligera ventaja, pero no tan amplia como lo ocurrido en la partida después de torre de 8. Las blancas continúan su desarrollo, por no decir que lo correcto es finalizan su desarrollo con alfil E3 y luego de caballo B6, torre a C1. Las blancas han ido aumentando su ventaja. Tienen un activo alfil en G2, donde está mirando a lo largo de toda la diagonal. Además, como pueden observar, las columnas C y D están abiertas a su disposición, donde ya tienen ubicadas sus piezas pesadas. El negro aquí tiene dificultades para continuar el desarrollo y por ese motivo juegan E5. Podríamos pensar, bueno, la jugada de desarrollo alfil D7 completa el mismo, pero es respondido con dama B3. Esta jugada ya está poniendo la mirada en el caballo de B6 con el alfil y la dama, puesto que se amenaza caballo por E6. Por tal motivo, tendría que seguir como mejor opción caballo C4 y caballo E4. Y como mínimo, las negras pierden un peón. Por ejemplo, ahora está atacado el caballo y la opción preferida es torre a C8. Lo mejor para salvar la menor cantidad de material posible, pero sigue caballo por F6, alfil por F6, alfil por B7, forzado torre B8 y luego de torre por C4 se cambian las damas. Dama por B7, dama por B7, torre por B7, caballo C6. Luego de torre A8 sigue caballo A5. Esta es una posición donde las blancas tienen un peón extra y sus posibilidades de victoria son bastante amplias. Eso era lo que hubiera ocurrido en caso de jugarse alfil D7. En la partida juegan o jugaron E5, pero esto va a permitir al blanco hacerse con la pareja de alfiles, así como el dominio total de las casillas de su color. Caballo F5, alfil por F5 y dama por F5. Las negras aquí tienen varias dificultades, como la amenaza blanca de caballo D5, así como también podemos ver la mala ubicación del caballo de B6, que está defendida por la dama, pero que esta dama no tiene una casilla apropiada para ubicarse tranquilamente. Por lo tanto, ellas jugaron caballo C4. Una propuesta es jugar G6 para desalojar la dama de la presión sobre el peón de E5, pero a esto el blanco retrocede con su dama a B1 con muchas dificultades para las negras, que perderán algo de material debido al poder de los dos alfiles en la gran diagonal y en la diagonal negra del alfil de E3 atacando el caballo de B6. Hay muchas dificultades para las negras en esta posición.
Por tal motivo ellas habían jugado caballo C4 y siguió alfil G5. Esta jugada genera la amenaza alfil por F6 que elimina a un defensor de la casilla D5. A ello, el negro respondió con torre por D1, caballo por D1 y torre D8. En realidad ellas tienen muchas dificultades. Intentan por todos los medios de apoderarse de la columna D, obtener algún contrajuego. Es verdad que han completado su desarrollo, pero tienen muchas piezas comprometidas, además de casillas importantes. Daba la impresión que la jugada dama D8 parece ser lo mejor, aunque las blancas tranquilamente juegan caballo C3. Y nuevamente la presión de las blancas las deja rozando una ventaja ganadora. La amenaza en este momento sería torre D1, así como alfil por F6, con gran dominio de la casilla D5. Además, que en algunas variantes el peón de B7 podría ser pasto del alfil de G2. Así que continuando la partida, siguió a torre D8, alfil por F6, alfil por F6 y alfil E4. Las blancas tienen una ventaja ganadora. Están amenazando entrar con su dama en H7. También era fuerte en este momento la retirada de la dama a C2. Pero cuando existen muchas continuaciones o varias continuaciones es muy difícil valorar todas en su máxima extensión. Y Nepo decidió que lo mejor era ubicar su alfil en E4. Su adversario contestó con dama A5. Podría parecer que también la jugada dama D7 con el objetivo de simplificar algo la posición y dejar en la misma alfiles de diferente color no soluciona las dificultades del negro, a pesar de que podemos decir que era lo más sensato. Seguiría tranquilamente dama por H7, no hay cambio de dama, por supuesto. Rey F8 y ahora torre por C4, dama por D1, jaque, rey G2, dama D7 y después del avance H4 con la amenaza H5 y H6, como siempre se genera un ataque con alfiles de distinto color, que siempre el que tiene la iniciativa se lleva un gran palmo. Además del peón de ventaja que tienen las blancas, poseen un poderoso alfil que señorea en el tablero y las posibilidades de ataque son mejores. ¿Qué pasa cuando existen alfiles de distinto color en el ataque? Que el alfil defensor, en este caso vamos a mencionar el alfil de F6, no puede defender el ataque de las casillas blancas. Esa es una de las grandes dificultades. Sigamos con la partida que Alexeyenko jugó dama A5 y caballo C3. También es posible, o era posible, la continuación dama por H7 jaque, rey F8, torre por C4, torre por D1 y rey G2, que podría tenerse en cuenta, pero el salto del caballo realizado en la partida caballo C3 es mucho más fuerte. Recuerde que si puede activar una pieza es mejor que simplificar piezas, puesto que las simplificaciones favorecen generalmente al bando inferior. A este movimiento de caballo fue respondido con rey F8 y caballo D5.
generando varias amenazas. En primer lugar, al caballo de C4 y también, en algunas variantes, caballo por F6. Las negras respondieron con B5. Aquí existen algunos elementos tácticos en esta posición, como por ejemplo, si las negras juegan torre por D5 con la idea que después de alfil por D5, dama por D5, quedarse con alfil y caballo por la torre, pero existe lo que se llama en ajedrez el jaque doble y con dama C8 el blanco recupera el caballo de C4 quedando con calidad de ventaja. La otra continuación sería dama D2 con el ataque tanto a D5 como a la torre de C1. Pero esta táctica no funciona tampoco. Como veremos, después de torre por C4, torre por D5, alfil por D5, dama D1, jaque intermedio, con el objetivo de después de rey G2, dama por D5, un jaque doble. Pero la simple dama E4 soluciona todos los problemas y las blancas quedan con calidad de ventaja, una posición ganadora. Luego de la jugada de la partida B5 continuó con dama por H7. Esto es lo más fuerte. La amenaza que habíamos mencionado anteriormente de capturar en F6 con caballo por F6 es posible y también puede ser ganador. Después de G por F6, dama por F6, dama D2, rey G2. Pero esto facilita a las negras un juego algo más activo. Con lo cual siempre hay que tratar de evitar que el contrario se active, puesto que esto nos crea a nosotros dificultades. Regresando al encuentro, dama por H7 que amenaza dama H8 mate, siguió torre por D5, alfil por D5 y dama D2, un ataque doble al alfil y a la torre. Tal parece que las blancas están en dificultades, pero no es así. Ellas tienen la continuación torre por C4. Ahora, hay un detalle importante que vamos a ver la importancia de que de esta torre por C4 que es única, puesto que la jugada de jaque en H8 facilita a las negras la igualdad con rey E7. Y ahora esto sería un grave error, puesto que dama D1, rey G2, dama por D5, jaque doble. Ahora la torre no puede ser defendida, como veremos más adelante. Luego de la jugada torre por C4, B por C4. Si estudiamos la posición, veremos que la variante vista anteriormente con dama D1 jaque, rey G2, dama por D5 jaque, ahora torre E4 es defendida por la dama de H7. Así que ese golpe táctico de las negras no funcionaría y se quedarían con calidad en contra. Por tal motivo ellas capturaron la torre, pero ahora sigue E4, fortaleciendo definitivamente el alfil de D5. Dama por B2, dama H8. Debemos tener cuidado con las capturas de material innecesaria, puesto que ahora alfil por C4 sería un error debido a dama C1, alfil F1 y G6. Las blancas tienen aquí ventaja, pero el negro se defiende bien porque el alfil de F1 está pasivo y las negras cobran actividad con sus piezas. Por lo tanto, el blanco con la jugada intermedia dama H8 jaque, rey E7, traslada su dama a C8, amenazando dama C7, seguido de mate.
como veremos a continuación. Las negras en el encuentro jugaron dama b6 defendiendo la casilla c7, pero veamos cómo finalizaba el mate en caso de que, por ejemplo, las negras intentasen la promoción de su peón pasado con c3, seguiría dama c7, rey e8 y alfil c6. Luego de rey f8, dama c8, rey e7, dama d7 jaque, rey f8 y dama e8 mate. Esa es la amenaza de las blancas al jugar dama c8 y defendido con las negras con dama b6. Finalizó la partida con dama por c4, ganando un peón y manteniendo el ataque sobre el peón de f7. Su adversario respondió dama b5. El final es perdido, pero tal vez hubiera sido algo mejor rey f8, alfil por f7 y ahora dama b5, aunque después de la tranquila rey g2, dama por c4, alfil por c4, a5, este final es ganado por las blancas, pero tendrían que sortear algunas dificultades técnicas. Regresando a dama b5, dama c7 jaque. Esto es más fuerte y decisivo que la captura alfil por f7, dama por c4, alfil por c4, a5 y f4, que también es ganador para las blancas. Un final de alfiles de distinto color con esos dos peones en el centro, las blancas van a obtener el éxito, pero como diríamos, también hay que sortear dificultades técnicas. Por esa razón, la jugada dama c7 es más fuerte. Luego de dama d7, dama c5, las negras abandonaron, puesto que el peón de a6 va a ser capturado, puesto que la mejor respuesta de las negras es dama d6, sigue dama a7, dama d7 y dama por a6. Con lo cual, el final está completamente perdido con estos dos peones en contra. Espero que esta partida les sea de utilidad y hayan comprendido los elementos estratégicos que hemos explicado. Si es así, recuerde denle like, suscríbanse al canal y denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.